Bueno, vamos a meternos de lleno en este recorrido. Explorar la inmensa magnitud geográfica e histórica de China es sinceramente fascinante. Ojo, que esto no es solo repasar mapas y fechas, vamos a hacer una inmersión profunda en sus lugares imprescindibles, su cultura milenaria, sus tradiciones más arraigadas y, por supuesto, unos paisajes que quitan el aliento. Además, lo genial de este destino es que es una experiencia súper universal. Es perfecta tanto si sois jóvenes con ganas de aventura como si sois personas de la tercera edad buscando un viaje más cultural y reposado. La riqueza de este país da para todos. Así que vamos a empezar a desentrañar esta asombrosa civilización. A ver, nuestra hoja de ruta para hoy es muy clara. Primero, veremos el esplendor imperial. Segundo, la cuna de la civilización antigua. Tercero, pasaremos a la magia natural. En cuarto lugar, el arte, los jardines y los lagos. Y terminaremos por todo lo alto con Shanghái, la metrópolis del futuro. Vamos con el punto número 1, el esplendor imperial, explorando el centro político de Pekín. Arrancamos por el norte histórico para hablar de Pekín, que no solo es la capital actual, sino una de las capitales antiguas más famosas del mundo. Con sus más de 11 millones de residentes, es el centro político y cultural del país por excelencia. Nada más pisar esta ciudad, la sensación de grandeza monumental es absoluta. Fijaos bien en esta cronología, porque pone las cosas en perspectiva. No estamos hablando de un par de siglos, hablamos de milenios. Los orígenes de la brutal Gran Muralla se remontan a hace más de 2000 años. Si damos un salto al año 1420, vemos la construcción del Templo del Cielo, un complejo enorme donde los emperadores pedían buenas cosechas. Y claro, no podemos olvidar la ciudad prohibida, el colosal Palacio Imperial, que fue la casa y el centro de poder de 24 emperadores durante más de 500 años. Una barbaridad. Y hablando de barbaridades, 400.000. Ese es el número exacto de metros cuadrados que tiene la plaza de Tiananmen en el mismísimo centro de Pekín. Para que os hagáis una idea, es la plaza pública más grande del mundo. Caminar por ella es entender de un solo vistazo cómo el poder fue diseñado para impresionar y hacer sentir pequeñito a cualquiera que la pisara. Pasamos al bloque 2, cuna de la civilización antigua, las raíces en Luoyang y Xi'an. Dejamos el esplendor de Pekín y nos vamos hacia las llanuras centrales. Aquí el ambiente cambia. Entramos en una zona de misterio, de espiritualidad profunda y leyendas. Básicamente aquí es donde se pusieron los cimientos de la China antigua. Luoyang, en pleno curso medio del famoso río Amarillo, tiene el increíble récord de haber sido la capital de 13 dinastías, o sea, es la capital histórica más antigua de todo el país. Y ojo, porque muy cerquita está el famoso templo Shaolin, la cuna del Kung Fu chino. Por cierto, como pequeño paréntesis logístico, que sepáis que al visitar estas zonas el tamaño de los grupos de viaje varía según la época. En temporada alta, entre junio y octubre, hay más gente, pero la organización es estupenda. Siempre hay un guía especializado por cada autobús para que nadie se pierda un solo detalle de esta inmensidad histórica. A ver, si Luoyang ya impresiona, esta cifra os va a dejar sin palabras. 100.000. Es el número de estatuas de Buda que hay talladas a mano en las grutas de Longmen o la Puerta del Dragón. Son unas 1.300 cuevas, patrimonio de la humanidad, que tienen desde figuritas diminutas hasta colosos de 17 metros de altura. Es pura devoción cincelada en la roca, aguantando el paso de los siglos. Y luego llegamos a Xi'an, que es literalmente la puerta de entrada para entender los orígenes de China. Tiene 3000 años de historia a sus espaldas y es la única gran capital antigua que aún conserva sus impresionantes murallas intactas. Fue el hogar de dinastías míticas como la Tang o la Han, y atención a esto, fue el kilómetro cero, el mismísimo punto de partida de la ruta de la seda que conectó Oriente y Occidente. Pero Xi'an guarda otra sorpresa de proporciones épicas. 6.000 figuras de terracota a tamaño real, cada una con rasgos distintos acompañadas de caballos y carros de guerra, los famosos guerreros de terracota. Todo un ejército subterráneo construido con el único fin de proteger la tumba del gran emperador Qin Shi Huang. Es un hallazgo arqueológico que, sinceramente, a día de hoy nos sigue volando la cabeza. Vamos con nuestra sección 3, magia natural, los paisajes de clase mundial de Jilin. Cambiamos el chip por completo. De las áridas llanuras del norte y los ejércitos de arcilla, nos vamos al clima poético del sur. Jilin parece un paisaje sacado literalmente de una pintura tradicional con tinta, esculpido en torno a su río principal, el Liyang. De hecho, la tradición china resume este espectacular paisaje kárstico en 4 elementos clave. Primero, las colinas verdes, que son esos picos afilados que salen del suelo casi de la nada. Segundo, las aguas superclaras de sus ríos. Tercero, las cuevas raras, llenas de estalactitas alucinantes. Y cuarto, las piedras hermosas. Todo junto crea un ecosistema que deslumbra sea la época del año que sea.
Hay un antiguo proverbio muy famoso que dice: el paisaje de Guilin es el mejor bajo el cielo, y os aseguro que cuando navegas por el río Lijiang y te ves rodeado por esas colinas escarpadas reflejándose en el agua, entiendes perfectamente por qué esta frase ha sobrevivido durante siglos. Es pura magia natural. Llegamos al punto 4. Arte, jardines y lagos. Tradiciones clásicas en Kangoo y Suzhou. Nos movemos hacia el este, donde todo se vuelve más suave, más refinado. Esta es la cuna de la jardinería china de patrimonio mundial. Si queréis entender la estética clásica de este país, es por aquí. Hangzhou es una maravilla. Está al sur del monumental Gran Canal y es una de las 7 ciudades antiguas de China. El gran protagonista aquí es el famoso Lago del Oeste, súper tranquilo y pintoresco, rodeado de lugares espirituales como el Templo del Alba Escondida. Es el ejemplo perfecto de cómo mezclar naturaleza y arquitectura sin romper la armonía. Y muy cerquita de ahí tenemos Suzhou. Lo de Suzhou es increíble porque es una ciudad con más de 2500 años que todavía conserva el trazado de las calles de la dinastía Song. Pero su gran tesoro son sus jardines. Son un laberinto precioso de puentecitos, riachuelos y pabellones de madera que capturan toda la esencia de la filosofía del sur de China. Y cerramos nuestro recorrido con el punto 5, Shanghái, la metrópolis del futuro, en pleno estuario del río Yangtze. Preparaos porque el ritmo se dispara. Atrás quedan los guerreros de piedra y los jardines tranquilos. Entramos de golpe en el gigante económico, financiero y comercial de la China actual. Fijaos en este contraste brutal. Por un lado, tenemos la antigua Xi'an, con 3000 años de historia y sus milenarias murallas dando inicio a la ruta de la seda. Y justo enfrente la moderna Shanghái, más de 13 millones de personas viviendo en un centro financiero hipermoderno. Es la balanza perfecta entre tener unas raíces históricas súper profundas y a la vez proyectarse hacia el futuro sin frenos. A nivel visual, Shanghái es una pasada. Desde la icónica torre de radio y televisión hasta el museo y el espectacular Gran Teatro. Y por supuesto, el famosísimo malecón, el Bund. Imaginaos caminar por ahí, con todos esos majestuosos edificios de la época colonial a un lado, y al cruzar la mirada al otro lado del río, un horizonte lleno de rascacielos totalmente futuristas. Lo cual, claro, nos deja con esta reflexión final. Después de ver el poder de Pekín, el ejército eterno de Xi'an, la paz de Guilin y esta locura futurista de Shanghái, ¿cómo es posible que una sola nación logre preservar 3000 años de historia imperial intacta y al mismo tiempo sea capaz de construir la metrópolis definitiva del mañana? Dadle una vuelta a esto. Es un contraste fascinante que invita sin duda a seguir explorando todo lo que la China clásica y la moderna tienen para ofrecer. Ha sido un auténtico placer compartir este análisis con todos vosotros. Hasta la próxima.